derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Yus Canal Multimedia presenta. Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es Categorías Sospechosas, este podcast de la Escuela Judicial Electoral e Yus Canal Multimedia de la UNAM. Yo soy Luis Jaime González, soy funcionario de la Escuela Judicial Electoral y el día de hoy vamos a tener una charla con un tema bien interesante que es redes sociales y lenguaje discriminatorio. Y para eso contamos con la presencia del doctor José Ramón Narváez Hernández. Él es profesor de la Escuela Judicial Electoral y es doctor en Derecho por la Universidad de Florencia en Italia y se especializa, digamos, en estudios de la cultura jurídica. Bienvenido, José Ramón. Gracias, Luis Jaime. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. aquí listo para rockear. Listo para rockear. Okay. No parroquiar, parroquear. Parroquear, dije. Sí, parroquear. Bueno, son chistes de gente mayor, no hagan caso de esto. Bueno, como les decía, vamos a hablar de hoy. Creo que en nuestras sociedades contemporáneas no podemos dar por hecho que todo el mundo tiene acceso a internet y a las redes sociales, pero sí es cada vez más común que más personas estén interactuando con algún dispositivo electrónico y que interactúen con una red sociodigital o una red social, ¿no? Dígase Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, etcétera. Uh-huh. Y pues estas redes que han venido a configurar este panorama que hoy tenemos comunicativo, pues han generado algunos problemas, ¿no? Cierto. O algunas cuestiones de análisis que son relevantes para pensar desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la discriminación concretamente, ¿no? Eso. Bueno, para empezar, José Ramón, ¿qué es la discriminación? Ya que vamos a hablar de lenguaje discriminatorio y redes sociales, empecemos hablando de discriminación. ¿De qué se trata? Me la cambiaste, estaba yo con el rollo de las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Voy a responder y después dije, no, mejor háblame de discriminación, ¿no? O sea, pero está bien. Si quieres darnos tu visión después de qué son para ti las redes sociales, okay. Porque creo que también es un concepto que todos damos por sentado, ¿no? Pensamos que ya sabemos qué es una red social, en realidad. Y bueno, desde el punto de vista académico eso se problematiza un poco más, ¿no? Sí. Pero, ¿por dónde quieres empezar tú mejor? Podemos intentar hacer las dos cosas, ¿no? Va. Entonces, obviamente la discriminación es una práctica, o es un conjunto de prácticas no deseables en las que una persona o un grupo de personas marginan o incluso de manera violenta separan de la organización social, de la convivencia social a otro grupo de personas o a otra persona, ¿no? Por razones que no se justificarían, ¿no? Porque claro, uno podría pensar, bueno, pues sí, a veces es necesario separar a las personas justo para no generar más conflictos, pero la discriminación, digamos, es un acto que incurriría en una tremenda y terrible injusticia, que incluso sería conculcaría algunos de los derechos, ¿no? Y además limitaría las libertades. Por lo que hace a lo que decías sobre los dispositivos, las redes sociales, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, pues son una herramienta muy útil que se ha desarrollado tremendamente en los últimos 20, 10 años, ¿no? O sea, lo que no había tenido la humanidad en avance tecnológico en mucho tiempo, lo tuvo ahora de manera vertiginosa. Y justo como herramienta pues nos sirve para comunicarnos, pero también pues se pueden comunicar muchas cosas y ese es el gran problema. Ahora decías terminajo, ¿no? La brecha digital, o sea, bueno, es que ¿por qué nos vamos a preocupar? En México mucha gente no tiene acceso a internet, es una falacia, ¿no? Como dices tú, cada vez hay más
interconexión, porque vamos a suponer que efectivamente pues hay zonas o áreas de este hermoso país en donde no alcanza la red, ¿no? Pero de todas maneras la gente hace y desde siempre ha hecho ese esfuerzo pues por encontrar cómo llegar a esa tecnología para comunicarse. Así que me ha tocado ver a gente en la sierra, ¿no? Que pues eventualmente trae por aire una antena satelital a la comunidad del internet y pues la gente va y compra fichas, ¿no? Entonces a lo mejor con 15 pesos puedes estar conectado 3-4 horas en la tarde, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, imagínate, pues es una novedad tremenda y van y se congregan ahí junto a la persona que da este servicio de internet y están ahí horas comunicándose. Oye, José Ramón, para quienes tal vez vivimos en las zonas urbanas del país, es muy... siento que es como que damos por hecho que el acceso a internet es una cosa sencilla, por ejemplo, ¿no? Y más aún, no solamente el acceso a la tecnología per se, al dispositivo, al hardware, ¿no? Sino lo que nos interesa acá es qué sucede cuando yo como usuario o usuaria empiezo a interactuar en las redes, empiezo a tener conexión con personas que, por ejemplo, tú mencionabas un grupo de personas en algún lugar de la sierra de nuestro país, donde su cultura, su contexto, su forma de expresar, su forma de percibir el mundo, probablemente va a ser distinta de un joven que vive en la Ciudad de México. Entonces, pero Internet y las redes sociales nos permiten este espacio de interacción, ¿no? Y es aquí donde el lenguaje empieza a tener un rol protagónico y sustantivo, ¿no? Cierto. Entonces, ¿por qué es importante el lenguaje cuando hablamos de redes sociales? Es una gran pregunta, creo que es la que estábamos, ¿no? Esperando. Llegaste rápido a nuestra pregunta, Culmen, pero pues es que, a ver, el lenguaje ha sido desde siempre el medio para generar sociedad, ¿no? O sea, se puede analizar desde un punto de vista multidisciplinario, ¿no? Pero, digamos, hablando del lenguaje como constructor de sociedad, pues está en casi todas las mitologías, en casi todas las historias sobre el origen de las culturas, ¿no? O sea, en el Génesis, ¿no? O sea, Dios empieza a hablar para crear el mundo, ¿no? ¿A quién le habla, no? Okay. Entonces Dios hizo esto y dijo, ¿no? Y volvió a decir a quién le dijo, ¿no? Y después cuando crea a Adán, lo primero que dice es nombra las cosas, o sea, con tu lenguaje ve clasificando el mundo, ¿no? Entonces el lenguaje construye mundo, construye sociedad, construye derecho, ¿no? Construye formas de resolver conflictos. Entonces, digamos, sin ser totalizador y decir el derecho es siempre el lenguaje, o el lenguaje incluso genera derecho, nomos, ¿no? Nomos, que es la viejísima etimología griega, es la raíz de norma y de nombre. Así que cualquier cultura que me digas, el lenguaje es considerado como la primera actividad que se debe tutelar, proteger, cuidar, fomentar para la creación de lo social. Entre los pueblos mesoamericanos, el peor castigo que te podían hacer es dejarte de hablar, la famosa ley del hielo, ¿no? Okay. Privarte de la palabra, privarte del lenguaje. Ya. Mira, justo voy a traer el ejemplo que tú decías de Dios creó al mundo, ¿no? Con lenguaje. Con lenguaje, claro. ¿A quién le hablaba? Tú dices, bueno, tal vez se hablaba a sí mismo, ¿no? Pues entonces, pero ¿qué nos dice este ejemplo en nuestro mundo cotidiano contemporáneo? Que es a través del uso de la palabra en cualquier medio que se utilice, sonoro, gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier posible, ¿no? En use multimedia, ¿no? Digital, etcétera, etcétera. O sea, no importa el soporte por un lado, tal vez tampoco importa el medio, sino importa que en el caso de nosotros los seres humanos, esta palabra, que no es solamente eso, también nuestro lenguaje corporal está comunicando algo, pero la palabra es la que nos permite, en principio, nombrar algo, ¿no? Y en consecuencia, entiendo, pensar algo también. También.
Y en consecuencia, cuando nombramos, pensamos, empezamos a darle... Igual también si quieres. Perdón. Es jueves. Jueves. Empezamos cuando nombramos las cosas, cuando las pensamos, empezamos a darles un significado, empezamos a darle sentido, dotamos justamente... Y dignidad. Bueno, también. Lo que yo quería decir es que en principio, antes de llegar a la dignidad, le damos realidad a nuestra experiencia vital, ¿no? Sí, es que ese es el tema, mira. O sea, si tú nombras normas, Ajá. ¿no? O sea, si tú dices, eso es una silla, el trato que le das a ese objeto es relativo, pues eso, a su uso, ¿no? Ajá. Y si tú dices, esto es una persona, por eso decía dignidad, ¿no? Entonces el trato que le tienes que dar es distinto. Y luego si dice, es una persona de tal o cual categoría, porque también los seres humanos hacemos eso, ¿no? Claro. Entonces, se supondría que a todas las personas tendrías que darles el mismo trato, pero eso en la realidad no sucede. Por eso es tan importante el lenguaje. Y voy a decir una palabrota, pero el lenguaje es performativo. O sea, el lenguaje adelanta, como dijiste tú, tu pensamiento, pero también tus acciones. Así que si tu lenguaje, como dices tú, corporal o el verbal, es violento, muy probablemente serás también violento con tus acciones. Por eso el violentómetro empieza con chistes, bromas y termina con agresiones físicas, muerte, ¿no? ¿Sí me explico? Claro, violencia física. Ajá. Entonces, es que dijo un chiste, ¿no? O es que discriminó con una palabra, o es que no pasa nada, ¿no? Claro que pasa, porque es el primer grado de una espiral de violencia, ¿no? Es donde empiezas a normalizar la realidad de algo que estás interpretando, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de discriminación y lenguaje, normativamente hablando en México, ¿dónde está esto regulado? Pues, ¿y si lo llevamos al campo político electoral? Claro. ¿Dónde está esto protegido? Pues mira, es que, digamos, más allá de meterme con, digamos, la legislación, Ajá, la normativa, o incluso con las sentencias del tribunal, que es lo que queremos llegar, yo creo que esto te va a gustar más, ¿no? Yo creo que el lenguaje es una actividad política. Entonces, el lenguaje nos une o nos desune o nos construye, todo esto que ya dijimos, ¿no? Pero entonces es un derecho político. Entonces, por eso se constituye en una libertad, la libertad de expresión, que es parte de esos derechos políticos que tenemos, ¿no? Entonces, la primera regulación estaría incluso a nivel constitucional o en la interpretación constitucional. Todas las personas interpretamos que necesitamos utilizar el lenguaje para asociarnos, para manifestar nuestras ideas políticas, y el lenguaje mismo también nos genera un derecho a la información política, ¿no? O sea, si a través del lenguaje conocemos pues cómo se está haciendo la política, cómo las campañas políticas se hacen a través del lenguaje, ¿no? Las propuestas, los debates, todo eso es lenguaje. Así que detrás de todo eso pues hay una infraestructura normativa y hay muchísimas sentencias para cada uno de estos casos, ¿no? Quizá el punto, digamos, neurálgico de lo que acordamos platicar aquí es cuando ese lenguaje se vuelve violento. Claro, y ahí voy a ese lugar y van a decirte, ok, José Ramón, sabemos que por lo menos constitucionalmente, para que lo tengamos todo claro y convencionalmente, asumimos que la libertad de expresión y todos estos marcos normativos terminan de algún modo protegiendo el uso del lenguaje, de cómo se utiliza, ¿no? Entonces, si llevamos esto no solo a la vida cotidiana en cualquier ámbito, sino cuando lo llevamos ya a lo específico que son las campañas electorales, por ejemplo, y le sumamos además el ingrediente de las redes sociales, se empieza a armar un cóctel ahí interesante, ¿no? Que el Tribunal Electoral ha tenido que intervenir, tutelar y emitir sentencias. Un cóctel, vamos a... Sí, está muy está muy festivo el lenguaje, ¿no? A propósito. Ajá. Entonces, en este daiquiri de lenguaje, de redes, de elecciones, ¿no? ¿Por qué es importante pensar el lenguaje acá? ¿Por qué es importante no darlo por hecho, ¿no? Sino que verlo como un fenómeno que sí tiene que ser problematizado en este campo, digamos,
de problemas, de asuntos que se van uniendo. Digamos porque el derecho electoral en México se generó a partir de algunos principios muy interesantes, ¿no? Como el de la equidad en la contienda, por ejemplo, ¿no? O justo el de, pues, mantener una comunicación política que fuera respetuosa, ¿no? Pero ahí se genera un dilema, porque la libertad de expresión llevaría a que, pues, también la sagacidad o el giro retórico y todas estas cuestiones que se pueden utilizar en la comunicación política, pues serían válidas, ¿no? O sea, es decir, la gente también espera, pues, que en el debate haya picor, vamos a decirlo así, que haya ironía, que haya sátira, ¿no? Porque imagínate que nos pusiéramos a prohibir o a censurar esas cuestiones. Pero por otro lado, en ese lenguaje que puede ser satírico, irónico, pues puede ir entre líneas, transliterado, un tipo de violencia, por ejemplo, pues de violencia de género o de discriminación, ¿no? Por una cuestión racial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, las autoridades electorales y todo el marco legal está destinado a vigilar, de alguna manera, a monitorear que esto no se salga de control, ¿no? Que vaya más allá y que esa equidad en la contienda se mantenga. Lo ideal sería que hubiera una ética detrás de esto para fomentar campañas propositivas o positivas, ¿no? Las campañas negativas donde se denosta, donde se descalifica a alguien y ya no se le permite continuar manifestando sus ideas, pues no serían tan deseables, ¿no? Así que estamos jugando con esos elementos, ¿no? Digamos, el elemento ético, el elemento normativo, el elemento jurisprudencial, ¿no? Que de alguna forma tienen que estar de manera frenética o prudencial, pues generando este equilibrio, ¿no? Entre la libertad de expresión, la equidad en la contienda electoral, ¿no? Y que realmente se comuniquen ideas políticas constructivas, por decirlo así. Cuando hablamos de ética, de algún modo pensamos ya en un proceso de algún modo de autorregulación de la persona que utiliza el lenguaje, que se comunica en una campaña electoral, ¿no? Por un lado tenemos en las campañas electorales a los candidatos, a candidatas, a los actores políticos, pero también tenemos a la ciudadanía. Entonces, en tu perspectiva, ¿qué tan, digamos, educados, culturizados estamos en no usar un lenguaje que discrimine? Pues yo creo que poco. Cuando hablamos de procesos electorales, ¿no? A ver, siempre que se habla de estos temas, México sale mal evaluado, ¿no? Digamos, México es un país que discrimina, ¿no? Hay que decirlo también, ¿no? Sí, o sea, México decirlo. Es un país que discrimina. Que discrimina, ¿no? Y por muchas razones, ¿no? Y hay estas microviolencias en nuestras prácticas, en nuestro lenguaje, ¿no? Un chiste, por ejemplo. Sí, mira, ahí está bien interesante porque esto que llaman lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, obviamente, es como la comunicación es una práctica de coparticipación, ¿no? Pues no hay reglas, ¿no? O sea, hay una persona que puede sentirse vulnerada por un chiste, ¿no? Que puede sentirse agredida por un chiste, ¿no? Y quizá otra persona no, porque tiene que ver con su historia personal, porque tiene que ver, pues, con lo que ha vivido, ¿no? Entonces, siempre es muy, digamos, muy difícil generar parámetros absolutamente objetivos, ¿no? O sea, entonces, como dices tú, esto requiere una ética, esto requiere una cultura cívica, donde decir, oye, te ofendió mi chiste, discúlpame, ¿no? Inclusive pensaba, ¿no?, que tal vez la idea de mencionar el chiste no es tan acertada de mi parte, porque ya ni siquiera es un micromachismo, es una forma, sí puede llegar a ser una forma de violencia, de hecho, en nuestros días, porque sabemos que un chiste lleva implícita la denostación de algo, o sea, te estás burlando directamente. Entonces, cuando hablamos de ciertos temas que son, que están en la agenda, por ejemplo, la violencia de género, la violencia racial, entonces, si yo hago un chiste de esto, pues me parece que evidentemente me estoy burlando de algo, ¿no? Claro, ahí va a depender del contexto, de los involucrados y demás, pero lo que me parece interesante es que cada vez estamos dándonos cuenta que ciertas formas de interacción, pues que teníamos muy normalizadas quizá en México, no son tan correctas. Ya a lo mejor en campos que no son del político electoral, que no son tan explícitamente políticos,
puede ser que se puedan utilizar, ¿no? En ámbitos más personales, más íntimos, más de amigos, pero ya cuando hablamos de un chiste racial, sexual, etcétera, etcétera, de género, en el campo de lo político electoral, pues estamos usando el lenguaje para burlarnos de algo, entonces eso nos genera un problema. Ahora, la pregunta es, si a esto le sumamos las redes sociales. Sí, pues que justo es la cuestión, ¿no? Que la comunicación política digital ha venido a cobrar un particular interés en nuestros días, ¿no? Y no sé, en los últimos 10 años casi todas las campañas o toda esa comunicación política se hace a través de redes sociales, ¿no? El caso súper emblemático de Cambridge Analytica, ¿no? Y entonces el uso de estos datos que la propia gente, los propios usuarios generamos y que entonces se utiliza para pues irnos, digamos, pastoreando, ¿no? Segmentando, metiéndonos en estos grupos de enfoque, ¿no? Digitales, ¿no? Donde tú estás oyendo lo que quieres oír, ¿no? Entonces, cuando tú quieres pues generar una acción política, por ejemplo, y que la gente vote de un modo, pues entonces te van con un tipo de lenguaje llevando hacia un extremo, vamos a decirlo así, y generando esta animadversión u odio hacia lo otro grupo, hacia las otras personas que piensan distinto a ti, ¿no? Esto, en términos técnicos, tú ya lo sabes, se llama polarización, y esto pues ha llevado a la Organización de Naciones Unidas y a otros organismos internacionales a tener mucha atención sobre los discursos de odio, porque ya sucedió justo ahora que vienen las campañas en Estados Unidos, que por ejemplo Donald Trump increpara a sus seguidores para generar actos de violencia en la Casa Blanca a través de redes sociales, y a través de redes sociales Bolsonaro, el WhatsApp concretamente, también mandó a sus militantes, ¿no? a tener actos violentos en Brasilia, se dice con la intención incluso de generar un golpe de Estado, ¿no? Entonces no es un asunto menor, las redes sociales sirven para cosas muy buenas, conectarnos, estar informados, pero también pueden servir para cosas muy malas en el ámbito político y pues eso, en el ámbito de la violencia, ¿no? ¿Tendrás en el caso mexicano algún ejemplo o en su caso alguna sentencia ahora sí que recuerdes del Tribunal Electoral o alguna jurisprudencia que hable sobre estos temas? Sí, bueno, pues el Tribunal Electoral ha entrado mucho al tema de la violencia política de género, ¿no? Y sí ha habido pues sentencias emblemáticas. El caso, ¿no? de una política, ¿no? que fue denostada a través de redes sociales por un grupo de periodistas, ¿no? Y que pues pudo demostrar incluso el tribunal pues en esos Cuéntanos casos. los detalles del caso, hasta donde sea posible. Bueno, pues esta persona antes de entrar a la vida política había tenido una participación en una, como dicen, revista de caballeros con unas fotos, como dicen, subidas de tono. Estoy utilizando no, creo que mejor sé más claro. Bueno, pues a la señora sacó unas fotos de joven y las puso en la revista y estaba desnuda o algo así. O semidesnuda. Sí, el chiste es que, o sea, eran cosas que primero de su pasado y cosas que tenían que ver pues con otra, digamos, faceta de su vida. Exacto. Cuando entra a hacer política, pues está haciendo propuestas, diciendo cuál es su agenda, sus ideas, ¿no? Y en el marco de esta campaña, pues unos periodistas se les ocurre así sienten que es algo chistoso sacar a la luz pero miren esta señora antes hacía estas cosas, ¿no? Y obviamente en la, vamos a decirlo así, descontextualización, porque esto es importante, ahorita lo vamos a explicar, de estas imágenes, que además, bueno, ya hay una ley, la famosa ley Olimpia, ¿no? No se puede estar compartiendo estos contenidos para denostar justo a las personas. En un país misógino y machista, pues esto tiene una repercusión importante y concreta, ¿no? Y entonces, pues, justo la sala superior, pues, determinó que eso era violencia política de género. Y en ese caso, incluso se tiene que hacer la denuncia penal.
o sea, la Fiscalía General de la República tiene que investigar si esto incluso amerita una sanción más grave, ¿no? Okay. Pero bueno. ¿Qué sucedió? A raíz de este caso y muchos otros, ¿no? Porque no, o sea, estoy contando quizá el caso más escabroso, que te resulta emblemático. Ajá, sí. Pero esto dio lugar una serie de sentencias a una jurisprudencia, ¿no? Que es la 2224, o sea, calientita, ¿no? De este proceso. Entonces, esta jurisprudencia que dice estereotipos de género en el lenguaje, metodología para su análisis. Entonces, ya el Tribunal Electoral lo que hace es establecer una especie de test, ¿no? O sea, de metodología para ver si efectivamente se trata de violencia política de género y justo no mermar la libertad de expresión a la que me refería hace rato, ¿no? Y entonces dice la Sala Superior, dice, primero tienes que establecer el contexto en el que se emite el mensaje, considerando aspectos como el lugar y tiempo de su emisión, así como el medio en el que se transmite. Entonces, primero establecer el contexto, esto es muy importante, ¿no? Entonces, ¿dónde se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo? Muchas veces, ahora justo se pone muy interesante con la inteligencia artificial, ¿no? Estos mensajes se pueden hacer a través de deepfakes, ¿no? O sea, parece que es la persona, incluso se escucha la voz de la persona, pero pues es es algo que hizo la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos de dónde se emitió, quién lo recibió, cuánto tiempo estuvo al aire, todas estas cuestiones para pues un poco precisar cuál fue el alcance de todo el daño que pudo hacer este mensaje, ¿no? 2, precisar la expresión objeto de análisis, ¿qué se expresó ahí, ¿no? El lenguaje justamente, ¿no? Que es bien complicado, no es nada sencillo, ¿no? Para identificar la parte que se considera como un estereotipo de género, ¿no? O sea, no sé, la típica cosa que se dice, ¿no? ¿Qué hace esta señora aquí cuando debería de estar en su casa lavando platos, ¿no? Claro. Es un estereotipo y, bueno, se puede hacer hasta muy sutil, ¿no? Con imágenes, ¿no? Y eso pues obviamente, como dices tú, genera una normalización de las cosas, ¿no? Claro, que es un estereotipo en este caso negativo, ¿no? Porque sí. Pues podremos, o sea, los seres humanos nos manejamos con etiquetas, básicamente. Claro, vamos con clichés. Vamos clasificando. La mímesis aristotélica. Claro, o sea, lo que significa un político. ¿Qué significa una política entonces? ¿No? ¿Y qué idea tenemos de esta, qué imagen, qué concepción y cómo lo comunicamos, qué lenguaje usamos para definir uno y otro, por ejemplo? Sí, eso es bien uno interesante. Y otra. Sí, porque, mira, por ejemplo, como dice, esto es dialéctico, ¿no? O sea, le puedes dar la vuelta, ¿no? Que al final, por ejemplo, ahora la famosa propuesta ética del cuidado, ¿no? ¿Qué es la ética del cuidado? Pues es una práctica donde las personas estamos pendientes una de otra, ¿no? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo has estado? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Y esta ética del cuidado pues viene de las posturas feministas, ¿no? Entonces tú decías, pues ese es un estereotipo porque las mujeres tienen que cumplir con este rol de género que es el cuidado, pero en realidad es generar un estereotipo que pueda ser socializable y no puesto solo para las mujeres, sino que toda la sociedad tendría que estar involucrada. Entonces ahí es un estereotipo que podría resultar positivo, ¿no? Inclusive estaba pensando que no sé si es muy correcto, ya me corregirán, tal vez pensar en estereotipos positivos, porque finalmente la idea de estereotipo siento que tiene como un peyorativo, ya una connotación negativa en sí. Entonces tal vez querer transformarla implica otro tipo de performatividad en el lenguaje, ¿no? Pero bueno, creo que lugares comunes, ¿no? ¿Sí? Bueno, es que justo cité a Aristóteles por eso, porque Aristóteles dice que nos construimos a partir de la diégesis y la mímesis, ¿no? La mímesis es necesaria para generar civilización. ¿Por qué? Porque vamos construyendo sobre lo que ya... ¿Qué es la diégesis y qué es la mímesis? Para que no hables tú solo, porque los demás no vamos es que está bien fácil, mira. La diégesis es lo nuevo, lo que se va creando a partir de lo que no existe. Y la mímesis es lo que se va repitiendo en la sociedad porque se considera que es bueno y entonces ya no vale la pena volver a repasar cómo llegaste ahí, ¿no? Okay. Sino que vas construyendo sobre eso. Okay. Entonces,
pues muy Es aristotélicamente. como un cimiento sobre el que se va. Ajá. Entonces, como esto es dialéctico y muy aristotélico, entonces a veces tienes que ser diegético y a veces tienes que ser mimético. Okay. Ahora, mimesis es los memes, o sea, ¿qué son los memes? O sea, ¿qué es un meme? Es un estereotipo, un cliché, ¿no? Claro, sí, es una exageración de una cualidad de algo. Ajá, de ahí viene, que es el gen social, ¿no? O sea, es decir, es algo que todo mundo entendemos, es un lenguaje, pero, por ejemplo, un meme que puede ayudar a criticar y mejorar algo, también puede de hecho, denostar algo, ahora ¿no? que mencionas el meme, ¿no? Justo me hiciste recordar algo súper importante, que es el tema del que estamos hablando, que es el uso del lenguaje en los procesos electorales y el lenguaje discriminatorio. Entonces, el meme, por ejemplo, que tiene esta connotación, este contexto de ser algo chistoso, gracioso, ¿no? Que se utiliza justo para la burla, la sátira, que es parte del sentido del humor del ser humano, ¿no? Entonces, de acuerdo con la jurisprudencia que tú nos mencionabas, ahí el trabajo o lo importante sería definir cuándo, por ejemplo, un meme puede ser, sí puede estar generando algún tipo de violencia o discriminación contra una persona, o cuando simplemente, pues no. O sea, entonces, esto me llevaba en realidad a hacerme una pregunta que me gustaría que nos compartieras. Es, bueno, desde tu perspectiva y considerando cómo han estado funcionando las redes sociales, la interacción que se da entre los mismos políticos y con la ciudadanía o con quienes acceden a las redes, y cómo se han usado para las campañas. O sea, ¿qué podemos seguir esperando? Quizá acabamos de pasar un proceso electoral. Entonces, la primera parte de la pregunta es, bueno, ¿qué viste tú en este proceso electoral reciente respecto a uso de redes sociales? ¿Y qué podemos esperar para el siguiente proceso federal presidencial, por ejemplo, en redes? O sea, van a pasar 6 años. O sea, ¿qué podemos prever que pueda ocurrir? No somos futurólogos ni nada, pero tal vez tengas alguna idea de hacia dónde va la cuestión, ¿no? 1, cómo nos fue, y 2, hacia dónde crees que va. ¿Te parece? Sí, bueno, pues creo que evidentemente de las elecciones anteriores a esta, pues obvio es que el uso de redes sociales fue mucho más determinante y mucho más recurrente, ¿no? Y lo que sí notamos es que pues lo que no mejoró fue la calidad en la comunicación, ¿no? Okay. O sea, la tiktokización de la que han hablado varias personas, ¿no? Porque pues un video gracioso te puede ayudar a ganar muchos seguidores. Ojo, que los seguidores no necesariamente son votantes, ¿no? O gente que... Pero es engañoso, porque tú dices, tiene el caso de Nuevo León, ¿no? O sea, es que tiene un montón de seguidores. Bueno, pues a lo mejor sí te puede determinar. El caso de Taylor Swift, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿No? Ahí sí puede que sean determinantes, ¿no? Pero lo que vimos es eso, ¿no? Es que entonces ya no se le apuesta a construir ideas o a hacer propuestas políticas interesantes, sino pues a resultar gracioso para el público, ¿no? Eso es lo que llaman la tiktokización, ¿no? Entonces, ahí también hay una transformación del lenguaje, porque el actora política ya no se convierte necesariamente en esta persona que necesariamente tenía que proponer, ¿no? Sino que también se convierte en un entertainer, en un entretenedor. Sí, de hecho se vuelve un tema de popularidad, ¿no? Claro. Esto, fíjate que en la Escuela Judicial Electoral, también por quien le interese, porque pues aquí no va a dar tiempo para ello, lo puede seguir en Axis, lo puede seguir en el programa Decídete. Okay. También lo hemos tocado el tema, por ejemplo, de la Casa de los Famosos, ¿no? Okay. Como fue una votación histórica, la gente votó. El tema de Taylor Swift también ya lo tocamos en la Escuela Judicial Electoral. Entonces justo se está volviendo eso, ¿no? El caso de Milei en Argentina, o sea, que donde se confunde popularidad con o sea, ¿no? El showtime, ¿no? Okay. Con lo político. Y entonces, pues, el futuro parece que no será distinto, no sé si me explico, ¿no? Entonces lo que urge es apostarle a la educación cívica para que la gente tenga herramientas
para discernir entre toda esa información, se pueda divertir y reírse de los políticos, pero entender que cuando ya va a tomar una decisión, pues tiene que hacerlo en serio, ¿no? Porque va de por medio, pues el país, pues eso, sí, el futuro del país. Por cierto, nada más, perdón. Yo escribí sobre la estética de una elección, porque en esta elección pasada, desgraciadamente en el tema de la violencia política de género, se enfocó mucho en los parámetros de la supuesta belleza femenina, ¿no? Que teníamos 2 candidatas mujeres. Y entonces... Que es un clásico también de los procesos electorales cuando participan mujeres, ¿no? Sí. Esta cosa estética, pero que en realidad se convierte en violenta también al discriminar, ¿no? Bueno, ya tenemos que ir cerrando este espacio, esta charla, y no me gustaría que cerráramos sin preguntarte, o más bien sin pedirte que nos compartas como cuál sería tu idea principal cuando pensamos justamente en el uso de redes sociales y de el lenguaje que se utiliza en los procesos y en las campañas electorales. Sí, bueno. ¿Cuál sería como tu idea más central, digamos, que inclusive puede ser que resuma todas estas otras cosas que has escrito en los blogs de la Escuela Judicial o que has compartido en otros espacios, digamos? Pues le hemos titulado en la Escuela Judicial ética judicial electoral digital, ¿no? Ajá. Y entonces la tenemos como transversal en todos los diplomados y en todos los programas, ¿no? Okay. Entonces esta ética digital, pues como dijiste tú, en principio es una autocontención, ¿no? Es una alfabetización digital, ¿no? ¿Cómo uso mis dispositivos móviles? ¿Cuánto tiempo? El propio celular, por ejemplo, te puede ayudar. Hay unas aplicaciones para decir, esta semana usaste menos, usaste más. A veces es necesaria, pues, esta pausa digital, ¿no? Hacer una especie de ayuno digital, porque si no te saturas, ¿no? Te van manipulando a través de esas tecnologías. Entonces, esta alfabetización digital, pues, implica eso, ¿no? Cómo lo uso, cuánto tiempo lo uso, para qué lo uso, a qué le doy el like, qué comparto. Y si comparto información que sé que es fidedigna, que no violenta, que no genera discursos de odio, ¿no? Eso es hacia lo que le tenemos que apostar, ¿no? Y bueno, pues eso sí es función de una escuela como la escuela electoral, ¿no? Claro. Bueno, me hiciste acordar un poco ahora, y lo digo para cerrar, las palabras que alguien dijo alguna vez de un gran poder implica una gran responsabilidad. Claro, Ben Parker. Y entonces acceder al espacio digital a través de las redes sociales, pues implica una forma, de hecho es una forma de poder, o sea, tienes el poder de comunicarte, de expresarte, de interactuar con otras personas en este espacio que crea la tecnología. Entonces, te agradezco mucho por este énfasis que haces en esta invitación a reflexionar, ¿a qué le doy like? ¿A qué información comparto? ¿Qué información omito? ¿No? Porque eso va generando justamente una especie de amalgama, de una nube de a qué le estamos dando importancia en nuestra sociedad, ¿no? Finalmente la tecnología, el algoritmo famoso va dándole importancia a esta información con la que interactúas y va generando, por supuesto, percepciones sociales que luego implican tal vez acciones, ¿no? Y aquí me regreso a lo que remitías. Interactuemos con la información, pero seamos conscientes que cuando vayamos a emitir un voto o elegir algo que tiene que ver con lo público o lo político, pues sí nos tomemos el tiempo para hacer una reflexión seria, ¿no? Sabiendo que se comparte mucha información y que no necesariamente toda la información es de calidad o toda es verdadera, aunque el concepto no sé si aplique necesariamente, o es por lo menos confiable, ¿no? Pues creo que no queda más que háganle caso a José Ramón. Les invito a que lean, por favor, lo lean en Axis, en los distintos programas que tiene la Escuela Judicial Electoral. Si ustedes entran a nuestras redes sociales o entran a la página de la Escuela Judicial, seguramente van a encontrar material tuyo. De verdad les recomiendo que lean mucho Axis, ¿no? Es el blog de la Escuela Judicial y hay varios escritos bastante interesantes sobre este tema, sobre uso de redes sociales, sobre temas de lenguaje. Algunos se profundizan mucho más, sobre cuestiones de ética que nos decía José Ramón recién. Y bueno, pues te agradezco mucho. No sé si hay algo más que tú quieras agregar. No, nada más agradecer el espacio, Luis Jaime, y bueno, pues estaré pendiente de las redes sociales para poder ahí establecer algún tipo de sinergia con las y los oyentes de este programa. Y antes de despedirnos, te pediría, ¿hay alguna lectura que nos puedas recomendar, algún material que nos puedas recomendar para profundizar en estos temas?
Pues algún libro. Sí, digamos, sencillo, fácil, Ajá. porque es un divulgador, es Byung-Chul Han, ¿no? Byung-Chul La Han. psicopolítica. Psicopolítica. Y dos documentales que están en Netflix, Ajá. Nada es privado y El dilema de las redes sociales. Nada es privado y el dilema de las redes sociales. Bueno, más psicopolítica. Y psicopolítica de Byung-Chul Han. Bueno, ya tienen ahí 2 documentales y un libro que pueden leer para conocer más sobre este tema de redes sociales y el lenguaje discriminatorio. Muchísimas gracias a todas, a todos ustedes. Gracias a José Ramón por acompañarnos este día. Gracias a ustedes por su atención y nos vemos a la próxima. Hasta luego. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.